Ok. Y habíamos dicho que en la clase pasada que íbamos a hacer un ejercicio numérico en el que, íbamos a recorrer el método simplex y al mismo tiempo producir un gráfico y las ecuaciones que corresponden, es decir, a seguir como una especie de película de lo que ocurre con el método simple, pero que lo debemos hacer con un problema ya no tan general y tan abstracto como esta representación que tenemos acá, sino con un problema concreto, ¿no? Entonces, el problema concreto que tenemos hoy, bueno, disculpen, antes de hacer esto, quería hacer hincapié en una en varias cosas que dijimos en las clases pasadas, ¿no? Pero necesito... Ajá. Entonces quería hacer hincapié en que la representación esta que estamos llamando aumentada, esta representación consistía en una matriz que llamábamos A extendida, que multiplica, que estaba hecha básicamente con los coeficientes que correspondían a las restricciones del problema, más una matriz diagonal que es necesaria para aumentar este problema y sustituir el mayor que o el menor que pudiera haber acá por un igual y que multiplica a las variables de holgura. Y toda esa matriz A extendida estaba multiplicando al vector de todas las dimensiones que ahora contenía las dimensiones de las variables de holgura. Y eso era igual al vector de recursos. Entonces, hemos estado analizando las posibles soluciones matemáticas a esta representación y al mismo tiempo hemos estado tratando de entender qué podría esta representación, qué podría ser ella en un espacio, digamos, físico, ¿no? Si pudiéramos llamarlo físico, porque al ser de tantas dimensiones, pues nada físico es así, pero si pudiera ser, o sea, físico entre comillas, estamos tratando de entender o de imaginar estas cosas que podrían representar, ¿no? Y entonces dijimos que, bueno, que esta expresión así completa como está escrita, en general no puede ser porque esto que está aquí a la izquierda del igual no puede ser igual a esto todo al mismo tiempo. Es decir, todas estas restricciones no pueden ser igual a sus correspondientes recursos al mismo tiempo. Y habíamos dado ejemplos de eso con las paredes que están enfrente de nosotros, el techo y el piso, etc. Pero quizá una forma más precisa de decirlo es esta que voy a decir ahora. Esto, una manera de usarlo, esta expresión, es tomar algunas restricciones de estas, obviar otras, y esas que yo tome van a describir algún lugar
en ese espacio donde sí se cumple el igual. Es decir, vamos a suponer que tomo las dos de arriba. O vamos a suponer que esto tiene n dimensiones, tal cual está descrito aquí, estas n dimensiones, ¿no? Estas n columnas. Vamos a suponer que yo tomo n de estas restricciones. El mismo n. Como el número de restricciones es mayor a n, puedo tomar n. Cuando yo tome n de estas restricciones, solo n, pero no menos que n, este sistema de ecuaciones va a tener solución única y eso va a representar un vértice en específico, uno en particular. Si tomo otras n, es decir, si cambio el conjunto de las restricciones que tomo, pero no cambio el tamaño de ese conjunto, tomo n también, pero otras n, entonces, y las que no tome, pues las ignoro, y las ignoro también ignorando la dimensión a la que corresponde, ¿no? Esa que no estoy tomando. Si yo tomo esas otras n, eso me va a devolver como solución otro vértice. Entonces el asunto aquí, como se debe ver esta expresión, que si la tomo toda no tiene solución, es que yo voy a tomar de esta solución siempre n de las restricciones y que en realidad esto no está hecho para describir un espacio factible que es la envolvente. Yo probablemente dije eso. Y bueno, no es que está mal, pero creo que es mejor decir que esto es para tomar n ecuaciones y producir cada vez que tomo un número de restricciones, uno de los vértices. Es decir, esto hay que manejarlo para producir un espacio factible que solo está constituido por los vértices del politop original o del politop expandido, extendido, aumentado que se produce cuando introduje las variables de holgura. Entonces, el espacio extendido que contiene las variables de holgura y tal, quizás podemos verlo como el espacio que envuelve al politop en una dimensionalidad mayor, pero yo creo que es mejor decir que en realidad ese espacio es solo los vértices. Porque cuando yo use esto matemáticamente con nuestra álgebra, solamente voy a poder obtener las coordenadas de esos vértices. Si yo tomo menos de n restricciones, digamos tomo n menos 1, entonces me va a aparecer una de las aristas. Si tomo n menos 2, me va a aparecer todos los puntos que están contenidos en algún tetraedro espacial que vive en un espacio de mayor dimensionalidad que 3. Y así, pero como nos interesan coordenadas exactas de puntos de operación, pues tomo n restricciones. ¿Ok? Quería ofrecerles esta forma alterna de ver esto. Se parece mucho a la otra, no la contradice, pero quizás es útil tenerla, ¿no?, a disposición. Entonces, esta expresión, si uno la toma literalmente como está escrita, es mentira porque nada cumple con esto. Es decir, esta expresión está hecha para que uno la haga cumplir por pedazos. Y cada vez que uno de esos pedazos la cumple, uno lo que va a obtener es las coordenadas de algún vértice. ¿De acuerdo?
Bueno, entonces, al final de la clase pasada mostramos esta lámina. Hoy vamos a reproducir lo que contiene esta lámina, vamos a hacer estos pasos con un ejemplo muy sencillo, que es este que les estoy poniendo acá. Una planta produce dos productos, A y B, a los que les gana 3 y 5 dólares por unidad producida y vendida. Para ello dispone de 3 máquinas disponibles con las características que se especifican en esta tabla. Entonces, fíjense, para producir el producto A, yo necesito usar la máquina 1 una hora, la máquina 2 0 horas y la máquina 3 3 horas. Para producir el producto B, no necesito usar la máquina 1, 0 horas, 2 horas para usar la máquina requerida de la máquina 2 y 2 horas de la máquina 3. Es decir, yo tengo que producir dos productos, esos dos productos los fabrico empleando estas 3 máquinas de forma aditiva, es decir, para producir un producto B yo necesito usar la máquina 2 y la máquina 3. La máquina 1 circunstancialmente no la requiero para usar el producto B, porque aquí aparece un 0, pero podría aparecer algo distinto de 0 y en ese caso tendría que usar las 3 máquinas para producir el producto B. Lo mismo el producto A. Entonces, de cada una de esas máquinas hay un tiempo disponible que yo debo distribuir para producir productos A y productos B. Entonces, una primera pregunta para ustedes acá. ¿De cuántas dimensiones es este problema? De 2 dimensiones. ¿Ah? Creo De que de 2. 2. Claro, porque de 2 lo sugiere lo que está escrito acá, ¿verdad? O sea, yo lo veo porque hay dos variables. O sea, aquí A y aquí B. Pero. Claro, pero fíjense bien. Yo puedo plantear estas cosas como cuánto producto A. Bueno, así es como está planteado. ¿Cuánto producto A y cuánto producto B produzco? Pero también lo puedo plantear con cuánto tiempo uso cada máquina, en cuyo caso me resultaría de 3 dimensiones. Pero ese no es el caso de nuestro ejemplo. Vamos a quedarnos con la vista del problema como de 2 dimensiones. Efectivamente, una dimensión es cuánto producto A fabrico y vendo y cuánto producto B fabrico y vendo. Entonces, la representación canónica de este problema es maximizar lo que nos ganamos, que es 3 veces el número de productos A que fabricamos, más 5 veces el número de productos B que fabricamos, porque lo que se gana es 3 y 5 respectivamente. Y eso está sujeto a... a que X A, que es el número de productos A, tiene que ser menor. A ver, no. Aquí tengo un problema. Ya va. O sea, está bien. Exacto. Son las Sí. horas de. No está bien. Lo que está mal soy yo que olvidé cómo es la narrativa aquí. Pero efectivamente, para producir productos A, yo
no puedo emplear más de las 4 horas que tengo de la máquina 1. ¿Ok? Para el producto B, que me utiliza 2 horas cada producto B que produzco de la máquina 2, entonces eso no puede superar las 12 horas que tengo de la máquina 2. Y para la máquina 3, en realidad cada una de estas restricciones corresponde al tiempo disponible de cada máquina. Para la máquina 3, tengo que el número de productos A que produzcan, cada uno me utiliza 3 horas de la máquina 3 y cada uno de los productos B que produzca me utiliza 2 horas de la máquina 3 también. De manera que 3XA más 2XB no puede superar el tiempo disponible de la máquina 3. ¿Ok? Entonces, esto siempre con frecuencia confunde, ¿no? Un poco, ¿no? Estas restricciones, cada una establece el límite de horas que tengo para cada máquina y cómo las puedo usar. Entonces, desde el punto de vista de de la máquina 1, no puedo usar más de 4 horas para productos A. Aquí no aparece el producto B por este cero, ¿no? Y aquí no aparece el producto A por este cero. Y como aquí no hay ceros, aquí aparecen el A y el B. Entonces, ahora sí está claro, ¿no? Pues esto establece los límites hasta donde puedo usar cada una de las máquinas, que son el recurso de este problema, visto desde la perspectiva que lo estamos mirando. Bien. Y bueno, no puedo producir productos negativos, ¿no? Entonces, esta es la representación canónica. Si escribimos la aumentada, bueno, para eso organizamos esto. La primera columna corresponde al producto A, la segunda al producto B. Si yo decido no utilizar para hacer producto A todo el tiempo que tengo de la máquina 1, estas 4 horas, entonces esto va a ser menor a 4. Por lo tanto, necesito agregarle una variable de holgura que va a absorber esa diferencia y que al final puedo escribir x a más la holgura 1 es igual a 4. De la misma manera, puedo escribir en su forma aumentada la restricción 2. Entonces pongo 2xb. Como que hay un menos, le sumo una variable de holgura y ahora en vez de menor o igual a 12, pongo igual a 12. Y acá escribo esto, bueno, lo mismo, ¿no? Entonces, esta es la forma aumentada. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros recorremos esta forma del problema aumentado. Cuando lo recorremos, digamos, gráficamente, como lo haría el método simplex dentro de algún algoritmo. Entonces, estamos aquí. Esta es la representación canónica. Esta es la aumentada. ¿Okay? Entonces vamos a suponer que ok, vamos a la iteración 0, ¿no?
De esa representación aumentada, la escribimos, se puede escribir matricialmente de esta forma. Está clarísimo esto, ¿verdad? Es decir, aquí está el vector de la función objetivo que multiplica al vector de las dimensiones del problema, que es este. Y aquí los coeficientes de la matriz A aumentada o extendida. Y aquí el vector de recursos, que recuerden es invariante. Entonces, pues esta expresión representa lo mismo que esta, ¿no? Entonces, vamos a la iteración 0. Fíjense que aquí hay 3 restricciones, están ilustradas con colores para que se sepa cuál es cuál. Y hay 2 que no están explícitamente dichas aquí, pero que ocurre cuando estas 2 dimensiones son 0, que se cortan en el origen, ¿no? Entonces me voy a situar en el origen porque en este, como en muchos otros casos, el origen cumple con el espacio factible. Es decir, cuando yo me sitúo aquí, estoy lejos de cada restricción. Aquí está esta distancia roja. Ahora fíjense bien, ¿no? Esta distancia roja, ¿cuánto vale? ¿Quién me dice cuánto vale esta distancia roja? ¿Alguien? Su distancia hasta el origen sería de 6 unidades. Aquí, como está dibujado, vale 6. Pero fíjate que este número que está aquí, bueno, sí, es 6, porque aquí hay un 2. ¿Y esta cuánto vale? Ahí no es tan fácil porque en el plano, pero lo que quiero que se den cuenta que esta distancia azul es más pequeña que esta roja. Sin embargo, esta distancia, esta flecha azul representa la holgura o la distancia que separa al punto donde estoy parado de la restricción azul. Eso es lo que ilustra esta flecha doble azul. Eso, de acuerdo a esto, si yo me paro en el origen, debe ser 18, que es mayor que 12 y mayor que 6, ciertamente. Sin embargo, aquí esta cosa azul se ve de menor tamaño que esto rojo. ¿Por qué? Bueno, eso es porque esto que estamos dibujando acá es una proyección sobre el plano XA, XB de algo que ocurre en 5 dimensiones, estas 5. Entonces estas distancias, cuando no son 0, estas flechas cuando no son 0, cuando no son pues inexistentes, no necesariamente reflejan las distancias verdaderas, porque son la proyección. Y entonces puede engañar. Quizás no sea necesario verlo porque implicaría ver un espacio de 5 dimensiones, pero sí entenderlo. Estas
cosas que tenemos acá son la proyección de algo que vive en un espacio de 5 dimensiones sobre 2, las 2 de la pantalla. Bueno, allí donde estamos situados en el origen, las holguras son máximas. Es decir, no hay ningún punto del espacio factible donde yo me pueda ubicar que esté más lejos de las 3 holguras. Entonces, cuando estos variables de holgura son distintas de 0, pues representan el vértice que está ubicado allí. Es decir, ese es el punto en el que no usamos ninguna máquina. Como no las usamos, nos queda todo por utilizar, las holguras son máximas. Y ese punto es el que corresponde al hecho de decir que estas 3 variables de holgura son distintas de 0. Y por lo tanto estoy diciendo que para que esto funcione, estas 2 son 0. Porque la única manera de anular el impacto que tienen estos coeficientes que no son 0 es haciendo que estas sean 0. Entonces, bueno, allí todo es coherente, ¿no? Me estoy parado en el origen, la producción es 0. Y como la producción es 0, que corresponde a no usar ninguna máquina, y porque no uso ninguna máquina, la producción es 0, entonces tengo la holgura de todas las máquinas, todo el tiempo disponible está como holgura, porque como no lo estoy usando, lo puedo usar, es por eso que lo llamamos holgura. Pero es que además, matemáticamente, una forma de hacer que esto funcione es diciendo que si estas son distintas de 0, entonces las que no están contenidas en el foco amarillo son 0, estas dimensiones. Y al ser estas dimensiones 0, eso anula el impacto que puede tener cualquier coeficiente aquí, y entonces eso hace que esto funcione. Es decir, está activado eso que estoy enfocando, y es precisamente lo que dice el gráfico, ¿no? Esa sería la iteración 0. Si no, paramos en algún punto factible y empezamos desde ahí. ¿Hacia dónde salto? Bueno, me concentro en esto. Esta sería la matriz B. La inversa de la matriz B, en este caso, es ella misma, la identidad. Y bueno, resuelvo el sistema de ecuaciones y me da que lo que ganamos estando en este punto de operación es 0. ¿Ok? ¿Está bien hasta allí? ¿Alguna duda sobre lo que está representado acá en esta lámina? Sí, la B minúscula, ¿qué es? La B minúscula son los recursos, esto, 4, 12, 18. Ok, ok. Eso es importantísimo, ¿ah? Siempre vamos a representar los recursos con esta B, que es invariante, ¿no? Y esta B no tiene nada que ver con esta B, ¿no? Esta es la matriz base y este es un vector. Ok. Ahora vamos a saltar hasta allí, hasta el próximo vértice, porque este vector 3, 5 sugiere que conviene más aumentar la producción de producto B cuando lo comparamos con lo que conviene aumentar la producción de A. Entonces,
entre el vértice este que está marcado y este, es preferible este porque la función objetivo nos sugiere que vayamos acá. Entonces, fíjense, yo estaba observando esta restricción y esta, y en la conjunción nos habíamos situado antes. Ahora saco esta restricción, la quito y voy a incluir la roja. Entonces, en este nuevo vértice, la holgura azul es menor, aparentemente menor, es decir, cambió o pudo haber cambiado, pero existe todavía, no es cero, esa holgura. La que sí es cero es la holgura roja. La holgura verde, digamos, se mantiene. Y ahora lo que está ocurriendo con el sistema de ecuaciones es que me estoy enfocando en estas dos columnas. Es decir, fíjense lo que ocurrió. Saqué esta columna e introduje esta columna. Ahora la matriz B es la que se forma con estas dos columnas más esta. Y ahora las variables o las dimensiones que están, vamos a decirlo así, activas, son la producción del producto B, XB, y las holguras 1 y 3. Ya la 2 está desactivada. Es decir, para que esto tenga validez, esta holgura 2 tiene que ser 0 y la producción ya tiene que ser 0. Que es lo mismo que dice el gráfico. La producción de A es 0 aquí y la holgura 2, que es roja, es la roja, es 0. Bueno, resolvemos eso. Ahora la matriz B, es decir, la matriz base asociada a la iteración 1, la llamamos B sub 1, es esta. Es decir, esto con este vector. Las dimensiones que están activas allí, es decir, las dimensiones cuyos valores pueden ser distintos de 0, ahora son estos. Y el vector de beneficios de la función objetivo activo es este. Resuelvo este sistema de ecuaciones. Recuerda que el vector B minúscula, sigue siendo los recursos. Entonces, al resolverlo, me da que las coordenadas de este punto deben ser la inversa de la matriz B sub 1, la inversa de esta. Y el resultado es este, ¿no? Y en ese punto de operación, el beneficio, es decir, la función objetivo, vale 30, que es obviamente mejor que 0, que era lo que antes. Entonces, no, este punto es mejor que este, quedamos allí. Estando allí, vamos a saltar al próximo vértice vecino, que es uno solo, por lo tanto deberíamos ir acá, pero si hubiera más de uno, elegiríamos el que transita a través de una dirección, la que más se parezca al gradiente de la función objetivo. Profe, en la lámina anterior, esa matriz es invertible, B1, que no me parece. Esto sí, claro. ¿Por qué no te parece? Y creo que el determinante es 0. ¿Por qué te parece que el determinante es 0?
Bueno, si recuerdo calcular determinantes por el método ese de la lluvia, lo llaman. Pero lo estás haciendo mental porque ninguna de estas cosas se puede reproducir con las otras, ¿no? Es decir, este cero no lo puedes reproducir con este de arriba. Porque no te da, nunca te va a dar cero o cualquier cosa por este. Este de aquí nunca te reproduce este 1. Este no lo puedes reproducir con estos dos porque cualquier cosa de estos dos te va a meter un número aquí que no es cero. Este no lo puedes reproducir con los de abajo porque te van a meter aquí cosas distintas de cero y estos ceros no te pueden reproducir este 1. Claro, claro. O sea, Verticalmente, son linealmente independientes. exacto, exacto. Pero está bien tu sospecha, pero ese seguimiento mental del método de aquel era que se cruzaban así, ¿verdad? No, pero no da 0, da -2. Algo inapropiado estás haciendo en tu visión mental de aquel método, porque bueno, son independientes. ¿De acuerdo? Sí, sí, ahí sí lo ves, porque si hubiese una fila que depende de otras dos, eso sí no es invertible. Exacto, exacto. Pero eso no ocurre aquí. Bien, perfecto. Pero muy bueno que estén atentos ahí a esa posibilidad. Que sería extrañísimo porque fíjense que nosotros estamos dibujando esto y estamos representando por lo menos algo que nos sugiere que esto sí tiene determinante, porque si no lo tuviera no podría dibujar el punto donde se intersectan estas restricciones, la roja y esta, ¿no? Esta restricción de producción del producto A, que es este, cuyo límite es esta línea vertical. Entonces, si yo puedo dibujar esto y decir que en este dibujo este punto es el 6, 0, pues difícilmente esto va a ser no invertible porque si esto fuera no invertible, no hubiera podido dibujar esto. O sea, estas cosas funcionan, ¿no? Entonces, otra explicación pudiera ser que hay algún error ahí que por eso es muy válida la intervención, ¿no? Porque muchas veces sí hay algún error que debemos corregir. En efecto, entonces, bueno, sí tiene inversa. Entonces, estábamos acá. ¿Algún otro comentario? Estábamos acá, vamos a saltar a esta intersección, a este vértice, que es el mejor de los vértices vecinos a los que podemos ir. Es el único, pero si no fuera el único, iríamos al mejor. En este caso, es el único y además es el mejor. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Bueno, ahí en nuestra ecuación nos estamos enfocando en estas tres variables que pueden ser distintas de cero y estas dos, entonces, para que esto sea verdad, tienen que valer cero. Y efectivamente, la roja no tiene holgura, la restricción roja, y la restricción azul tampoco tiene holgura. La que tiene holgura es la verde, lo que es representado aquí con el hecho de que nuestra selección de dimensiones activas incluyen a la holgura verde. Y eso conduce a que nuestra matriz B ahora es esta. Fíjense que de la anterior saqué esta restricción, o sea, esta columna, disculpen, esta columna la saqué y voy a meter esta y esa es precisamente
Es decir, la diferencia entre dos matrices base vecinas, digamos así, es solo una columna. Bueno, esto nos lleva a otro sistema de ecuaciones. Y ese sistema de ecuaciones, su solución da una función objetivo 36, que es mayor al 30 que teníamos aquí, y que por lo tanto este punto de operación es mejor que este. ¿Por qué no probamos cualquier otro punto de operación? Aquí, por ejemplo, aquí, aquí. Bueno, porque sabemos desde la primera clase que los puntos de operación más convenientes son algún vértice extremo. Son algún vértice y además el vértice extremo. Lo que estamos buscando es el vértice extremo. El hecho de que algún vértice es lo que puede representar el mejor punto de operación, ya lo sabíamos desde la primera clase y lo supimos gracias a una representación gráfica o geométrica de esta situación que ocurre en un universo lineal. Siempre recordando que estamos en un mundo lineal. Bueno, de allí nos podemos ir al próximo vértice para acá. Allí participarían las dimensiones A, X, A, X, B, porque fíjense que ellas dos son distintas de cero acá. Y ahora participaría la holgura roja, ya no la holgura ni la verde ni la azul. Esas dos son cero y eso precisamente corresponde a lo que está en el dibujo. Aquí la matriz base de la iteración 3 sería esa y la solución sería 26, que es menor que 36, por lo tanto no me conviene, me quedo acá. ¿Ok? Bueno, eso es lo que está ocurriendo. Entonces, digamos, he tratado de representar aquí la solución a través del algoritmo simplex, paso por paso, iteración por iteración, y representando para cada iteración la proyección de lo que está ocurriendo en el plano XA, XB. Pero claro, cuando son más de 2 dimensiones del problema canónico, no podemos dibujarlo, ¿no? Es decir, en esta representación que acabamos de ver, nosotros nos estamos desprendiendo, estamos obviando la representación, la parte de la representación que corresponde a las variables de holgura. Y por eso cuando lo intentamos representar, lo que vemos es una proyección de esas variables de holgura, y porque es una proyección y no exactamente las variables de holgura, es que se pueden ver cosas aparentemente incoherentes como que el azul es más pequeño que el rojo o cosas así. Es decir, las dimensiones en la proyección no revelan necesariamente el tamaño real de las cosas en ese espacio, que en este caso es de 5 dimensiones. Bueno, al final nos quedamos en este punto de operación. Es decir, la mejor matriz base que encontramos es esta. Es la matriz base de la iteración que ya habíamos llamado 2. Y la inversa, sea cual sea, pues es una matriz que al multiplicarla por el vector B de los recursos, me va a dar las coordenadas del punto óptimo.
Entonces, voy a dar clic aquí. Ok. Bueno, esto ya lo dijimos la clase pasada. Entonces, fíjense, esto está escrito aquí por lo siguiente. Fíjense, supongan que tienen, como en efecto tienen, una matriz inversa de B asterisco. Este asterisco quiere decir óptimo en estos contextos, ¿no? Pues esa matriz inversa de B, ¿qué pasa si yo cambio? A ver, ¿qué podemos hacer si yo cambio el número de horas disponibles de alguna máquina? Vamos a suponer que cambio, en vez de 4 horas de la máquina 1, tengo 5 horas. Vean el dibujo y traten de responder esa pregunta. ¿Alguien tiene alguna idea sobre la respuesta? Ya, profe, no le escuché bien la pregunta. Ok, vamos a suponer que en vez de 4 horas para la máquina 1, tengo 5. ¿Qué pasa con el punto óptimo de operación? ¿O cuál sería el punto óptimo de operación? En vez de 4, tengo 5. ¿Cuál sería el punto óptimo de operación? El mismo, porque no se usan las El 4 mismo. si quieren. Exacto. El mismo. Es decir, si yo pongo esto aquí en 5, esto pues es el mismo, ¿no? Es decir, sigue siendo donde se corta la restricción roja con la azul. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa si yo muevo esta holgura, esta capacidad, esta disponibilidad de horas de la máquina azul? Ahora no tengo 18, sino tengo 19. Nadie. Nadie me dice qué pasa. Pues ahí sí cambiaría, ¿no? Porque estás cambiando la recta azul. Exacto. La estoy moviendo probablemente para acá, algo así, ¿no? Sí, Creo que se movería para acá. Se mantendría paralela. A todos les luce natural eso, ¿verdad? Se mantendría paralela, pero se movería para acá. sí. Digamos, podría moverse para acá también. ¿Por qué sabemos que para acá no? Eh, Bueno, si no lo sabemos, no importa. A todo el mundo le parece lógico, la intuición de todos indica que el movimiento al aumentar este número es hacia afuera. Por ahora me quedo con la intuición, es suficiente para mí. No quiero, o sea, o alguien, o a alguien le resulta incómodo, o sea, a alguien le resulta necesario verificar eso. Cuando yo aumento el número azul, esto se mueve para acá. ¿A alguien le resulta eso, que eso necesita ser verificado, o todos lo aceptamos de la manera en que nos lo sugiere la intuición? O
sea, que por la interpretación del problema, si hay más horas de una máquina, Ajá. podemos producir más. Exacto. Y eso es lo que se produce, y eso es lo que ocurre cuando lo muevo hacia acá, ¿verdad? Exacto. Entonces, entonces yo voy a decir, bueno, yo cambié esto seguramente se mueve y se mantiene paralelo porque estos coeficientes de aquí, 3, 2, 0, no los estoy cambiando. Lo que estoy cambiando es este lado derecho de acá. Y como lo estoy aumentando, pues no es muy lógico suponer que se disminuye la producción, sino que lo lógico es que aumenta la producción y entonces el movimiento debe ser hacia la derecha. Bueno, ok, lo moví, con lo cual se movió esto para acá. Y eso debe ser lo que me devuelve si yo hago el cálculo otra vez de esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero fíjense, esta B ahora es 4, 12, 19, esta. Yo no tengo que resolver las cosas otra vez. Yo simplemente con multiplicar, con premultiplicar el nuevo vector de recursos, que ahora es 4, 12, 19, por la misma inversa que ya tenía, me devuelve las coordenadas del nuevo punto óptimo. ¿Se entendió eso? Eso es importante, ¿no? ¿Se entendió? Sí, Sí. sí, sí Profe. lo veo. Ok, perfectísimo. Porque eso es algo que yo no explicaba en esta forma antes y quedaba, esta noción no quedaba asentada como creo que está ahora. Entonces, vamos, si yo numero estos vértices, digamos, este es el vértice 0, este es el vértice 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Y la solución la tenemos en el 0, 1, en el vértice 2. Si yo numero eso, vamos a poner aquí el vértice 2. La solución la tenemos en el vértice 2. Esta matriz B asterisco y por lo tanto su inversa, saben que el vértice óptimo es el vértice 2. Y saben que si yo cambio los recursos, solo los recursos, algún número no muy grande, si cambio por algún número no muy grande los recursos, el óptimo se va a seguir, se va a mantener en el vértice 2. Y como esta matriz B asterisco y su inversa están asociados al vértice 2, porque eso fue lo que elegí cuando elegí las columnas acá, entonces yo solo tengo que premultiplicar el nuevo vector de recursos por la matriz inversa base, por la base inversa, para obtener las nuevas coordenadas del vértice 2. Es decir, el vértice óptimo. Ahora no lo voy a llamar 2, sino vértice asterisco. Es decir, esta matriz sabe, como dijimos la clase pasada, sabe muchas cosas que resultan sumamente útiles porque una vez que yo descubro que en la vecindad de este lugar es donde me conviene operar, si yo cambio un poco mis recursos, que es algo que ocurre en la vida real, porque en la vida real, bueno, yo hice todos los cálculos y aprendí a hacer las cosas
en alguna forma que considere óptima, pero esa decisión estaba asociada a unos recursos y esos recursos pueden variar un poquito porque, bueno, porque las cosas no son de palo, ¿no? Las cosas cambian. Entonces, sin embargo, yo no quiero estar todos los días rehaciendo este proceso largo. Ya yo sé que esta matriz inversa me devuelve la forma óptima de operar si yo conozco en detalle cómo cambió ese vector de recursos. Y por supuesto, siempre que ese cambio no sea enorme, muy grande, porque si yo muevo esto hasta acá, digamos, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién me dice qué pasa aquí? ¿Puedo decir yo que el nuevo punto de operación es este? No, porque se sale del espacio factible también. Exacto. Bueno, exacto no. Casi exacto, pero igualmente bueno, ¿no? No puedo decirlo, pero no es que se sale del punto factible. Bueno, sí, exacto, sí, se sale del punto factible, pero es que además la forma de lo factible aquí ahora cambió, porque ahora es un cuadrilátero, ¿eh? Sí, O algo así, no sé. Es decir, el número de ver, aquí la estructura quedó rota y todo lo que hicimos antes ya no aplica. Y eso ocurre porque me llevé esta restricción azul, la cambié demasiado. O sea, puse aquí un número, digamos, no sé, 42. Entonces, bueno, si yo abuso del cambio de los recursos, puedo estar describiendo una situación simplemente un escenario que es radicalmente distinto al escenario para el cual resolví el problema original. Entonces ya esta cosa no representa el óptimo de esa situación porque es que la situación misma cambió, estructuralmente cambió. Excelente. Muy bien. Bueno, bueno, vamos a quedarnos con... profe, yo tenía una pequeña duda con respecto, o sea, usted estaba hablando de una pequeña variación en uno de los recursos o puede ser, digamos, si cambia, digamos, proporcionalmente los valores de los recursos, eso también que está diciendo usted se mantendría, siempre y cuando el cambio o la variación sea mínima, sea muy poca. Pregunto. Ajá. Tú me estás diciendo si cambio esto proporcionalmente. Exacto, sí. Esa pregunta es excelente. ¿Qué pasa? A ver, no quiero responderlo yo todo. ¿Qué pasa qué pasaría en este caso? Vamos a ver, vamos a tratar de responder, Cuellar, tú mismo. Vamos a tratar de, o sea, tú estás invitado a responder tu propia pregunta. Si no quiero dar una respuesta, porque quiero que aprendamos también a responder nuestras preguntas, porque esa es parte de lo que yo quiero enseñar o cultivar. Es muy bueno hacerse preguntas, pero mejor aún es hacérselas y tratar de buscar un método para uno respondérselas, ¿no? Si ese método no aparece aquí, yo digo la respuesta, pero me gustaría que hiciéramos un esfuerzo en buscar alguna forma de responder esa pregunta que es muy buena. ¿Qué pasa si yo aumento esto de modo proporcional? O sea, el vector de recursos queda multiplicado por un factor. Entonces el vértice queda multiplicado por ese mismo factor. Bueno, se me hace que es lo que debería ocurrir. Exacto. Trata de decirnos cuál es tu proceso mental para llegar a eso que estás diciendo, que es perfecto, es una O sea, respuesta. tenemos abajo por lo menos la expresión del
del vértice óptimo, que es X asterisco igual, Ajá. B asterisco menos 1 por B. Entonces, si B lo cambiamos por 5B, o sea, un factor por B, Ajá. entonces es como multiplicar de ambos lados el mismo factor y el vértice solo se aumenta por esa misma proporción en la que aumentó B. Ok, perfecto. O sea, tú lo ves de manera algebraica. Ok, exacto. Ahora, de manera geométrica, como lo veo yo, es bueno, el espacio factible tenga la forma que tenga, el politopo o como quiera que sea el espacio factible, simplemente se va a expandir. Si el factor por el que multiplicamos es mayor que 1 y se va a comprimir, si ese número es menor que 1. Pero fíjense que esta matriz sigue siendo la misma, ¿no? Entonces ocurre al aumentar esto por un número proporcional, al aumentar ese mismo número de la inversa por un vector que ahora es proporcionalmente, que varió proporcionalmente al vector anterior, entonces las coordenadas van a variar proporcionalmente, tal como lo está diciendo Christopher. Pero es porque esto, o sea, probablemente ocurra algo así. Se me quedó la... Pasa esto, ¿no? Y eso, ese estiramiento es lo que viene descrito por el número de proporcionalidad que empleemos para variar este vector. Pero esto sigue funcionando. Que quizá era el aspecto que quería mirar Cuellar, ¿no? Sí, ¿De acuerdo, sí, sí, muchachos? sí, sí. Okay. Fino. Bueno, eso nos quita un pedacito de alguna próxima clase porque esa es una de las cosas que hay que explicar. Bueno, entonces estamos acá. Bueno, todo eso que hemos estado discutiendo es lo que dice aquí, ¿no? Que ya lo mencionamos la clase pasada. Bueno, esta parte creo que ya lo vimos. En alguna clase anterior dijimos que, bueno, que hay casos especiales. Eso ya lo tocamos. Entonces yo creo que es un buen momento para finalizar este video que está corriendo y aquí es un buen lugar para cortar el video y seguimos en un próximo video. Víctor.